ver si está. Bienvenido, Reni. Gracias a todos. Pues Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom. ¿Cómo está? ¿Cómo empezamos nuestro Shabbat? Alegres, contentos, gozosos. ¿Alguien podría decir otro adjetivo? Felices. Agradecidos. Satisfechos. ¿Cansados también puede ser? Sí, ¿no? Trabajados. Ansiosos porque Shabbat llegue. Ayer me decía una hermanita, ¿no? Dice, ay, no es posible, o sea, ayer era Shabbat y ya es viernes, ya otra vez es Shabbat, ¿no? Entonces, eso significa que están pasando los días volando, ¿no? Y le decía a mi madre, ¿sabes qué? Esta es una promesa del Señor, que por amor a los escogidos, el Señor, ¿qué? Acortaría los días. Oye, yo me acuerdo todavía que estábamos terminando el año 2021. Me acuerdo en verdad de lo que hicimos ese día. O sea, como no celebramos nada ni festejamos, todavía me acuerdo que agarramos y nos metimos a la cama, vimos una peliculita y a dormir. ¿Te acuerdas, amore? Y estamos ya a noviembre, o sea, escasos días de terminar el año. Pero bueno, esto, ¿sabes algo? Es una promesa más en el Señor. Dice la Escritura que todas sus promesas son en el sí y en el amén, o sea, que son verdaderas. Y que las promesas, ahorita vamos a hablar algo que es del sí. Es el sí, es algo que es, que tu sí es sí así y que tu no sea no. Tiene que ver que tu palabra sea lo que cuente. Si eres un hombre que dice sí y de repente es no, significa que no hay honra en ti, que no hay palabra en ti. Cuando nosotros estudiamos la escritura que dice que tu sí sea sí y tu no sea no, no vengan a la tentación del maligno, que dice Yehoshua en Mateo, y podemos entender nosotros que sus promesas para su pueblo son en el sí y en el amén, significa que podemos tener la certeza y la seguridad de que Él no se va a retractar de lo que ha prometido. Y en el amén significa que son verdaderas y fieles. Por eso cuando termina el libro de Apocalipsis, ¿qué dice? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida, digna de ser escuchada. Por lo tanto, familia, la palabra que predicamos de parte del Señor tiene que ver para tu vida, para mi vida, en el sí y en el amén. Sus promesas son para ti. Todas las promesas del Señor son para su pueblo. ¿Para beneficio de quién? Tuyo. Y por amor de Él mismo. Pues vamos a continuar, familia. Shabbat Shalom a todos los que nos estén viendo. Con el capítulo que viene. ¿Saben qué capítulo es? ¿Alguien sabe? ¿Qué libro estamos estudiando? Jueces. ¿Y saben qué capítulo es? Pues el que sigue, efectivamente. El capítulo 19 de Jueces. A partir de aquí, esto se va a convertir en una trilogía. No lo quise hacer todo junto, aunque pudiéramos, pero para poder detallar, para poder participar, yo espero que el día de hoy todos participemos, que estemos atentos, sobre todo, ¿por qué? Porque no se nos puede pasar nada de largo. Un detallito que nosotros omitamos de la Torá puede ser muy perjudicial para nosotros. Y es por eso que el Señor permite que haya este tipo de testimonios para con su pueblo, para que no se nos olvide. Recuerden, el pueblo que olvida su pasado está condenado, está a repetirlo. Entonces, el Señor es tan sabio. Recordemos que uno de los principales atributos de Elohim es la omnisciencia. La omnisciencia significa que Él tiene el conocimiento de todas las cosas antes de que éstas sucedan. Por lo tanto, el Señor, para nuestra educación, para nuestra formación, para forjar nuestro carácter, ha permitido que nosotros podamos leer los testimonios cada Shabbat como congregación, como comunidad, aún lo que nosotros hacemos en casa. Amén. Pues la semana pasada estudiamos el comportamiento del pueblo. No el pueblo de Israel, nuestro pueblo. Recuerda que tú formas parte de Israel 2022. Tú y yo somos Israel, el pueblo que Dios escogió para habitar en medio de ellos. El pueblo que Dios escogió para que nosotros tengamos un único y verdadero Dios, el Dios de los vivos. Acaban de pasar unas fechas fúnebres, unas fechas donde se celebran miles de cosas, actos aberrantes, cosas que tienen que ver con la antinaturalidad de la vida.
cosas que tienen que ver en contra de la vida. Y yo le decía a mi hija, tú no te sientas triste porque tú no vas disfrazada, tú no te sientas inadaptada porque no vas disfrazada o no juegas o no haces o no participas o no sales. Tú te tienes que sentir privilegiada porque formas parte del único y verdadero pueblo de Dios. ¿Y sabes por qué tú no vas? ¿Sabes por qué tú no participas? ¿Sabes por qué tú no haces esto y el otro? Porque el Señor te ha distinguido de entre todos los pueblos, para que seas tú la luz y el ejemplo a seguir para aquellos pueblos que están en tinieblas y van caminando en esa ceguera que ellos tienen. Recuerden que no es hasta que viene el Ruach HaKodesh a nosotros que la vida es vuelta a nuestras vidas. Mientras tanto, somos muertos en nuestros delitos y pecados. Ojo, no podemos quitar eso. Entonces, tu pueblo, mi pueblo, el pueblo de Israel, al no aplicar la Torah en sus vidas y que la influencia del ejemplo que vieron, siendo este de Shimshon, sea la forma de vida que ellos seguían, hablando en el caso de Shimshon. Vimos también cómo, si no estamos firmes en nuestra nueva posición dada por Adonai, podemos ser persuadidos completamente y fácilmente y pensar que estamos haciendo lo correcto al no filtrar nuestra vida a la luz de la Torá. ¿Se acuerdan que lo vimos esto, no? No es de la Torá de nuestro Elohim. El día de hoy veremos un ejemplo más de cuán importante es conocer a nuestro Dios. Y no solo conocerlo, sino tener esta parte con Él, tener una relación cercana a Él. Y no hay manera de acercarse al Señor si no es por medio de su Torá. Y no lo digo que no podamos acercarnos a Él iniciando una oración, entrando a juicio con Él, claro que sí, pero si tú quieres tener una relación de verdad, como la que por ejemplo yo tengo con Víctor, que tengo con Gerson, que tengo aquí con ustedes, es por qué, no porque les escribo por WhatsApp o porque les llamo, sino porque tengo comunión con Él. Me explico, yo sé lo que le gusta al Chavilor, lo que no le gusta. Me explico, yo conozco lo que le gusta a mi esposa y lo que no le gusta, porque tengo una comunión cercana con Él. Por lo tanto, de esta manera es la que yo puedo acercarme tranquilamente al Señor, sabiendo lo que a Él le agrada y lo que no le agrada, y tomando la decisión de desechar lo que no le agrada y adaptarme a lo que a Él le agrada. Porque esto es así. Lo que al Señor le agrada no es que tú tengas, bueno, no, tienes que aceptarlo y tienes que adaptarte, porque nuestra naturaleza caída pide hacer el mal. Solita se va para hacer lo malo, enseguida, o sea, tú realmente 5 segundos y de repente ya estás sin darte cuenta. Pero en la vida que el Señor ha preparado para ti y ante mí, estas obras que el Señor dice que, la Escritura dice que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, son aceptadas y tienen que ser adaptadas a tu nueva vida. El Señor te va a dar la capacidad de eso. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que voluntad es igual a instrucción. Estar cerca de la voluntad o estar dentro de la voluntad del Señor es igual a estar bajo su instrucción, bajo su tutela. Por ejemplo, Asier está bajo la tutela de Rosita y Jersey. Él no puede hacer lo que él quiere. Él todo lo que quiere se lo tiene que filtrar, tiene que preguntar a sus tíos para saber si puede o no puede hacerlo. Así nosotros, de igual manera, nosotros como creyentes en Yehoshua, lo que yo quiero hacer, debo filtrarlo por medio de la Torah. Debo ver si en la Torah está permitido que yo haga o que no haga o que deje de hacer y no haga. No sé si me explico, si es a veces un poco confuso, pero esto es un poco más didáctico. El Señor nos permite que en nuestra misma vida nosotros tengamos ejemplos propios para poder honrarle en cada momento y en cada oportunidad que tenemos. El día de hoy, en este día, Shabbat, tenemos la oportunidad y el privilegio de honrar al Señor, pero también tenemos la decisión de deshonrarle. ¿Va? Jueces 19, capítulo 1. Este es el capítulo número 1 de una trilogía que tiene un desenlace fatal, tiene un desenlace fatídico, tiene un desenlace bélico, un desenlace que no debió haber sido. Y vamos a ir desarrollando la historia. En los días en que los israelitas todavía no tenían rey, un hombre de la tribu de Leví vivía con una mujer de Belén de Judá. En muchas de las versiones les dirá
que era su esposa, pero en otras muchas dirá que era su concubina. ¿Va? Yo quiero que tengamos este concepto. ¿Era mujer de él? Sí, pero al ser concubina significa que no era su primer mujer o que no la había aceptado como mujer, sino que ya se había allegado a ella. ¿Va? Vivía bajo su tutela, vivía bajo su mando, vivía bajo su casa, pero no tenía esta posición de amor legítimo, esta posición donde el Señor nos ha dicho que tomaremos nosotros varones una mujer para nosotros y esta será nuestra compañera de vida hasta el fin de nuestros días y viceversa, donde el Señor les ha dicho que ustedes tomarán a un varón por hombre y por marido y este será su compañero de vida. ¿Cómo hacemos nuestros votos? Hasta que la muerte nos separe. ¿Va? Esta misma forma de relación es la que el Señor tiene para con nosotros, al habernos desposado del maligno. ¿Me explico? Al haber muerto para que quedáramos viudos por el pecado, entonces Él pudiera realmente, en esta nueva condición dada por Él mismo, reconciliarnos y tener algo que ver con Dios. Si no, no hubiese, estábamos nosotros casados, vendidos al pecado. Entonces yo quiero que tú veas que si el Señor te dice, tú eres mío, he pagado el precio por ti, entonces eres legítimo de Él. Pero el que es primo, es sobrino, hace su voluntad por encima de la de Dios diciendo que es Dios, pues ni siquiera es tomado como un concubino. Y ahorita vamos a ver por qué estamos diciendo todo esto, ¿va? Así que no se duerman, no me ronquen, sino pongamos todos nuestros sentidos a lo que estamos, ¿va? En los días en los que todavía no tenían rey, un hombre de la tribu de Leví vivía con una mujer de Belén, de Judá, en un lugar muy apartado de las montañas de Efraín. Fijémonos en un asunto que es clave. En todas estas enseñanzas que hemos tenido desde hace 3 Shabbatot, y esto es algo en particular, en los días que Israel no tenía rey, era como esa forma permisible de poder decir que Israel podía hacer lo que quería. ¿Sí me explico? Porque no había ley según, porque no había alguien según que les liderara, según. ¿Sí me explico? Y digo esto según porque la principal forma de voluntad de Dios sobre la tierra, ¿cuál era? Que ya la tienen ellos. Dios mismo. Dios mismo. Ahora, el Señor se manifestó a través de qué? Para que conociésemos cuál es su voluntad, de su Torá. ¿El pueblo de Israel tenía acceso a la Torá de Dios libremente? Claro que sí. El Señor nombró ¿qué? Sacerdote a la familia de Aarón, para que, por generación en generación, para que cuando ocurriese algo, para cuando hubiese algún motivo, cuando hubiese algún problema, las personas pudieran venir y pudieran contar y pudieran tomar decisiones conforme a la Torah de Dios, basado en el consejo de esos ancianos, como guardianes del debido proceso. Esto me hizo mucho hincapié porque significa que ni eso consideraban Elohim. No consideraban su Torah, siendo que ésta les llevaba la vida, recordando que cuando Israel pidió rey al profeta Samuel, Adonai le dijo, tranquilo, a Samuel, que no te están rechazando a ti, sino a mí. Ojo, ¿eh? O sea, desde antes de que ya pidieran rey, ellos ya habían rechazado al Señor. Esto no podemos dejarlo al lado. Y eso lo encontramos en 1 Samuel 8:7. Significa en pocas palabras que el pueblo no tenía estima alguno por Adonai, siendo que ningún hombre les había librado de ningún adversario, sino Adonai Sebaot. Fue siempre quien les libró, y aún a nosotros nos libra el día de hoy de nuestros problemas, y más fuerte aún, nos libra de nosotros mismos. ¿Vale? Shaul le dice a Timoteo, ten cuidado de todas las cosas, pero ten cuidado sobre todo de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Muchas veces nosotros tenemos la facilidad de imputarle a Hasatán, al enemigo, ay, es que por el enemigo es que caí, es que ay, se me atravesó esto y caí. No es cierto. Recordemos algo, familia. Adonai
es el único ser omnipresente. Hasatán no tiene esa virtud, no tiene esa cualidad. Hasatán no es omnipresente, ni lo sabe todo, ni nada. ¿Me explico? Recuerda esto solo. Hasatán es creación de Adonai. Jamás se superará y jamás se podrá igualar al creador de todas las cosas. Por lo tanto, si el día de hoy has fallado, no ha sido culpa de Hasatán. Hasatán ha puesto los medios, pero tú eres quien ha decidido caer. Tú eres quien ha decidido llevar sus pies hasta ese lugar. Tú eres quien ha decidido no retraer su vista, sus ojos, sus oídos, sus sentidos de esto o aquello que te hicieron caer el día de hoy. Por eso es que la Escritura te dice, cuídate de ti mismo. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a saber que el Señor nos libró de la muerte, sí, nos libró del pecado, sí, pero también nos ha enseñado que Él nos ha librado de nosotros mismos. Claro que sí, pero ¿sabes algo? El Señor nos ha cuidado y nos ha librado de nosotros mismos por sus instrucciones. Sin sus instrucciones nosotros seguiríamos haciendo nuestra voluntad, pero las instrucciones sirven para recordarnos que no podemos ni debemos seguir haciendo lo que nosotros queremos, si es que queremos tener parte de la vida eterna con Él. Por eso le dice, Shaul, echa mano de la vida eterna. ¿De qué manera vas a echar mano de la vida eterna? Comportándote como ese hombre y como esa mujer de Dios. No como hay. Bueno, sí, fíjate que es que Víctor me dijo que un hombre de Dios es, pues, portarse bien, no decir groserías, no decir malas, ser fiel a su marido. No, lo que dice la Torá es aún más extenso de lo que debe ser un hombre y una mujer de Dios. Víctor solamente me dijo una milésima parte de lo que realmente es ser un hombre y una mujer de Dios. Por eso nuestro deber ser es sí consultarnos a nosotros, pero principalmente consultarnos en la Torá. Ahí es donde nosotros encontraremos vida eterna, libertad, fortaleza, sabiduría, consuelo, exhortación, disciplina, nalgadas de parte del Señor cuando sean necesarias. Y es donde nosotros nos sentiremos más cerca de Dios. Otra cosa que podemos ver es que las cosas más horrendas sucedían más al norte y a las afueras de las serranías de Efraín. Podemos verlo, ¿no? Donde no se cumplió la voluntad de Adonai al no eliminar a los que habitaban en esas tierras y al compartir con ellos sus alimentos, sus hijos, sus hijas, sus costumbres y hasta sus propias vidas, recordando que Adonai dijo, háganse ellos a ti, mas no tú a ellos. Jeremías 15:19. Un día, cita la Torá, ella se enojó con él, se enojó con su marido, con este hombre, vamos para allá, y regresó a la casa de su padre en Belén, y estuvo allí 4 meses, ¿va? Se enojó ella con él, igual y él no funcionaba correctamente en este orden matrimonial, conforme a la voluntad divina, igual, y ella se encaprichó porque no podía tener asuntos con él, porque era la segunda mujer, y ahí es donde vamos analizando todo esto, ahí es donde vamos analizando todo esto. Algo que la Torá nos enseña en relación a la vida conyugal es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y esto significa que el problema, el motivo de discusión, el enojo, no perdure más de un día, o es más, no perdure más y no llegue la puesta de sol a la caída del sol y sigas tú en esta misma condición. Porque entre más pronto se arregle, más pronto podrán seguir disfrutando de la bondad de Adonai. Y no se caerá en pecado, y mucho menos se inquirirá en iniquidad. Acuérdate que la iniquidad, ¿qué es? El pecado no confesado, por el cual no te arrepentiste, y ha pasado más de un día. Eso que se va guardando, que hiciste, del cual no diste cuentas al Señor, conscientemente, no estoy hablando de los pecados que cometemos inconscientemente. Hay cosas que nosotros seguimos haciendo inconscientemente, por los cuales, oye, el Señor ya pagó. Pero hay cosas por las cuales tú sabes que has hecho. Yo sé que he hecho. Y tengo el deber ser, la responsabilidad de entrar a juicio con el Señor y decirle, Señor, soy miserable.
Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Límpiame, ayúdame, perdóname, por favor. Y cuando esto no sucede, se inquiere en iniquidad. Y la iniquidad es el segundo nombre de la rebeldía, de la rebelión, del orgullo. Y se empiezan a desatar cosas feísimas. Pueblo, que no caigamos en esto. Si hemos fallado, reconozcámoslo. ¿Sabes algo? Es mejor la disciplina pronta. Yo por eso le he dicho a mi hija, yo prefiero corregirte al momento que después que ya te la junte. Es que hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Ahora sí, hija. Ay, papito. ¿Verdad? Es mejor que yo tenga esta relación tan cercana a ti que te pueda corregir y así pueda evitar que tú sigas cometiendo estos errores. Por lo tanto, escrito está, Efesios 4, 26 al 27. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Cuando nosotros estamos fuera de nosotros mismos, cuando nosotros estamos en una situación, independientemente, hablo de lo conyugal, en nuestras vidas de solteros, en nuestras vidas de trabajadores, en nuestras vidas individuales, cuando nosotros estamos expuestos al enojo, estamos expuestos a la ira, estamos expuestos al rencor, a la falta de perdón, estamos expuestos a ser tentados por el maligno. Estamos expuestos, como decíamos al principio, no es que el maligno esté, voy a llegar porque a las 12, David va a estar ahí y le voy a hacer caer. No, sino que el enemigo ha puesto recursos en la tierra. Recordemos que este mundo está bajo la influencia del maligno por el momento. Eso no se nos puede olvidar. ¿Qué significa? Que el cazador pone trampas por la noche para que en un día, a la mañana siguiente, dentro de 2 días o 3 días, la presa que vaya a caer, caiga. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que Hasatán andaba recorriendo el mundo, cuando el Señor le dijo, ¿y tú de dónde vienes? Y le dijo, de recorrer el mundo, significa que andaba por ahí haciendo de las suyas, poniendo estas trampas, para que cuando tú y yo no estemos en nuestros cabales, para que cuando tú y yo no estemos con un dominio propio, con un discernimiento pleno, como lo estudiamos la semana pasada, vayamos a caer en este tipo de trampas. Y es lo que dice aquí Efesios 4:27. Ni deben darle oportunidad al diablo para tentarlos. Nosotros somos hijos de la luz. Debemos andar en luz. El que anda en luz ve cualquier adversidad que viene de frente. ¿No es así? Ve algún bache, ve algún hoyo, ve alguna movida, alguna trampa, algunos clavos, algunos cristales. Cuando vienes de noche, en la oscuridad, vas a tientas y no ves nada. Pasas y recibes el daño. Por eso nosotros hemos llamado a ser luz. Hemos sido llamados a ser hijos de la luz, andar por la luz. ¿Me explico? Y eso no significa que no vas a salir de noche. Oye, quizá tu trabajo sea de noche. Quizá tengas que trabajar en una fábrica de noche. Quizás salgas de tu trabajo y tengas que caminar a tu casa de noche. No significa, no estoy hablando de algo de luz natural, aunque podría ser. Oye, ¿qué tienes que hacer tú de noche si puedes, si tus labores las has hecho de día? Hablo de estar lejos del Señor. Quien está lejos de la luz está en la oscuridad. Pero si tú permaneces en la luz, entonces serás un luminar. Tu vida estará abierta, tu vida estará iluminada, tus ojos estarán abiertos y estarán atentos. Ejercitados estarán nuestros sentidos para poder hacer la voluntad divina. Y otra cosa que no podemos dejar de lado, y entre otras muchas, claro, esta solamente yo di 2 puntos. Este fue el primero y este es el segundo. Es que si mi matrimonio por mutuo acuerdo decidimos darnos un tiempo, un distanciamiento en el área sexual o en el área física, debemos tomar en cuenta el siguiente consejo de Shaul. Y esto se encuentra en 1 Corintios 7, del 4 al 6. Ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que, ni tú eres dueño de tu propio cuerpo siendo varón, ni ella es dueña de su propio cuerpo siendo mujer, sino que son el uno para el otro. O sea, que yo ya no me debo más a mí mismo, sino me debo a mi esposa, y que mi esposa ya no se debe más a ella misma, sino que se debe a mí. Por eso, ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo,
Pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a la oración, para dedicarse a reencontrarse con el Señor, para dedicarse a ver en qué es lo que estoy fallando yo, en qué es, yo lo he hecho con mi esposa. Quiero ver qué es lo que pasa conmigo, o sea, si me estoy desviando, si me siento apartado, por qué no me siento a gusto estando contigo? ¿Por qué me siento agobiado, abochornado? Lo he hecho yo, lo hemos hecho. Pero mira lo que dice a continuación. Pero después deben volver a estar juntos en todos los aspectos, físicos, sentimentales, caricias, un besito, un abracito, una tacita de café y luego pase lo que tenga que pasar. No vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, al yo estar ya separado de mi esposa mucho tiempo, al yo se supone que tenía que arreglarlo a la brevedad, esto que está pasando con mi vida marital, entonces, pues ahí alguna amiguilla se me atraviese, ¿no? Alguna clienta, pues empieza a frecuentar el barrio, por así decirlo, viceversa, con la mujer, ¿no? Algún amiguillo, algún vendedor de pan, ¿no? Algún vendedor de periódico, algún conocido, se dé cuenta, porque así somos nosotros, realmente somos muy expresivos. Y cuando un hombre necesita afecto, es muy expresivo. Quizá la mujer no tanto, tenga ese dominio de controlarse, pero yo creo que soy muy expresivo cuando necesito afecto, cuando necesito a mi esposa, cuando necesito de sus abrazos, de sus caricias. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros estamos tan vulnerables, podemos realmente en un minuto, en 2 minutos, ceder ante la tentación, ceder ante esa debilidad humana, porque no hemos sido perfeccionados, que no es excusa, ni es justificación alguna, pero la Torah lo dice. No vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, yo quiero, pero mi mujer no. Yo quiero, pero mi marido no. Yo quiero, pues es que ya nada. Vayan a dar rienda suelta a Satanás y los haga caer en una trampa. Verso 6. Por supuesto, les estoy dando un consejo, no una orden. Yo creo que esto para mí, lo que está diciendo Shaul es ley. No es para mí, yo no lo tomaría como consejo, lo tomaría como algo ley, porque así yo podría realmente retraer mi vida de cometer una locura, de cometer una tontería. De hecho, las mayorías de los matrimonios que han sufrido infidelidad ha sido a causa de esto, de que uno no quiere y el otro sí quiere, o uno no quiere, el otro no quiere, el que quiere de repente se aburre porque no quiere, entonces pues empieza a buscar un poco de calorcito en esta temporada de frío, ¿no? Y es así. Y de repente tú ves, y ya para enero, la primavera, pues ya está con otra persona, porque pasó el invierno en otro lecho que no fue el tuyo. Cuidado, cuidado, cuidado. Hagamos el amor, ¿no? Conforme a lo que dice la Torá. El amor es paciente, es benigno, es bondadoso, no busca lo suyo. Yo como mi esposo, como esposo que soy de mi mujer, pues tengo que aguantar ciertas cosas de mi mujer por amor, me explico. No significa que tengo que pasárselo todo, sino que, oye, vamos a quedar en un mutuo acuerdo. Esto es algo que no me gusta de ti y viceversa. Oye, esto es algo que no te gusta de mí. Llegar a ese mutuo acuerdo, pero que no pase lo que dice aquí la escritura. No se distancien por mucho tiempo. Esto no debe pasar por más de 15 a 20 días. Si no, Hasatán podría tener una oportunidad para atacarnos a los dos a la misma vez. Por decir así, por eso la escritura dice, si hay un enojo, no se ponga el sol sobre vos, no dejen pasar un día solo sobre tu vida. Por lo tanto, estos dos ya habían fallado en ambas cosas, en estos dos puntos que yo solo dije de entre todos los que existen. Y cuando no se solucionan prontamente este tipo de situaciones, puede ir a peor. Vamos a seguir leyendo. Verso 3. Hasta que llegó el hombre para convencerla de que volviera con él. Este hombre viajó a la ciudad de sus padres, a Belén. Lo acompañaba un sirviente y llevaba 2 burros. Ella lo hizo pasar a casa y cuando el padre vio al esposo de su hija, lo recibió con alegría. Aquí hay un dato curioso. Conforme se van tornando las circunstancias, tú te ves y te das cuenta lo que decía Víctor. Era un levita.
Sí, pero era un levita porque era descendiente de la tribu de Leví, no porque se dedicara al servicio del Señor en un oficio a él. Y lo vemos en dos cosas, porque el Señor siempre había determinado de que teníamos que ser marido de un solo hombre, de una sola mujer, y mujer de un solo hombre. Si este no te daba hijos o esta no te daba hijos, que era siempre la mujer, cuando el hombre no podía tener relaciones, por la ley de esta famosa del levirato, se permitía, después de que se hizo todo lo posible, si realmente se quería tener descendencia, entonces el hombre se le permitiría llegarse a alguna otra persona, a alguna otra mujer, para que ésta le diera descendencia. Claro, para que éste pudiera darle un descendiente y el linaje y la raza pudiera perdurar. Esto conforme a la ley del levirato. ¿Me explico? Para empezar, vamos para allá, de la persona. No, pero eso es otra situación, porque aquí lo que dice es, si la esposa no puede darle hijos, él podía tomar otra esposa para tener descendencia. No, a la muerte sí. Ah, bueno. A la muerte, y si esta persona no daba hijos, no, pero a ver, sí, hay una parte del levirato donde se contemplaba de que el hombre, al no tener familia y descendencia, aunque éste no muriera, por ejemplo, en el caso de la tribu de Yehudá, ¿se acuerdan? Que su hijo se casó con una mujer, no le dio hijos, entonces se vino y se casó el hermano, tampoco, y el otro hermano y tampoco. Tal vez no tendría que ver con Claro. el levirato, pero la realidad es que lo que se hacía en el pasado era que si la mujer no podía darle hijos, él tomara otra esposa para tener hijos. Hasta ver si era él el que era infértil. Yo creo que sí era el levirato, ¿eh? Ya lo vamos a puntuar, vamos a puntuarlo esto. El punto es que en realidad el hombre podía tener a otra mujer para que le diera descendencia. No porque se hubiera muerto él, se hubiera muerto su esposa, sino porque no podía tener. No podía tener hijos y tenía que seguir el linaje. No era que no se llenara de esposas, sino que hubiese descendencia para poder seguir. ¿Va? Pero también con el consentimiento de la esposa, ¿no? Siempre tenía que haber ese mutuo acuerdo. Porque si la mujer, la esposa no quería, tenía que haber un mutuo acuerdo. No, fíjate que eso no era tanto así, porque cuando vemos el caso de Penina y de Ana, pues Penina era bastante mala con Ana. Y Ana era muy condescendiente con ella, siendo Ana la primera mujer de Penina. No estaba de acuerdo con Penina, o sea, en realidad no era que estuviera de acuerdo con la mujer, en realidad es que el objetivo de esto no era que el hombre se llenara de mujeres. Era que no se perdiera su descendencia, su linaje. Con muchas mujeres, sino que exactamente su linaje perdurara. A ver, vamos a seguir. Esto vamos a puntuarlo después, pero para no perder el hilo. Eso es muy importante. Pero aquí la cuestión es, ¿por qué este hombre, siendo de la tribu de Leví, no era un levita como tal? ¿Por qué? Vamos a seguir allá. Aquí hay un dato curioso. El hombre de la tribu de Leví o levita no precisamente significa que este oficiaba para Adonai. Podemos entender que vivía retirado de los lugares entregados a los levitas para hacer su servicio al Señor. Él vivía hasta lo último de la llanura de Efraín. O sea, estaba ya en frontera con otros pueblos, me explico, que no tenían nada que ver con el Señor. Y si nosotros vamos y recordamos en Josué cómo el Señor le designó a cada tribu su heredad, su hábitat, y luego dentro de cada tribu le dijo en dónde medularmente se tenían que poner estos asentamientos que eran ofrendados a los levitas de ellos mismos, no concuerda. No había ahí nada. ¿Y sabes algo? El santuario del Señor, dice la Escritura, que en esos tiempos estaba ¿en dónde? En Ramá. O sea, nada que ver. Independientemente de que estuviera cerca o en Efraín mismo pudiera haber estado el templo. Recordemos que lo que sí es un hecho es que cada pueblo tenía un grupo de personas que hacían las veces de sacerdotes como si estuviesen en el... Sí, claro, pero yo me refiero a donde estaba el arca del Señor en ese momento. Sí, pero que él estuviera como levitas no sirviendo exactamente donde estaba el arca no significaba que no podías estar sirviendo. No. Por eso es lo que yo estoy diciendo. Vamos a poner atención de que en vez de que estuviera en Efraín mismo,
Él no vivía en Efraín mismo, él vivía a las afueras. Vamos a seguir dándose estas pautas que la misma Torá nos está revelando, ¿va? Entonces, podemos entender que él vivía retirado de los lugares entregados a los levitas para hacer su servicio al Señor. Y además tenía un siervo. Hombre que tenía siervo era un hombre de negocios. Porque aquellos que eran, o sea, los siervos de los levitas eran los mismos levitas. ¿Sí me explico? Los levitas menores que estaban siendo enseñados en el oficio para poder seguir siendo su devoción al Señor. No está así, porque en realidad el levita como tal también tiene una vida propia, ¿entiendes? Una vida privada, no solamente la vida que se distinguía en vivir solamente dentro del templo. No. Ellos entraban en ciclos a servir y el ciclo que estaban fuera hacían vida fuera. ¿Pero qué? ¿En dónde? Si no tenía ni tierras, no tenía ni patrimonios ninguno. No son dueños de tierras, pero tampoco de patrimonios. No importa, pero se les asignaba una parte en cada una de las comunidades o de las ciudades, se les asignaba una porción a ellos que no era de ellos, pero se les asignaba. De hecho, hasta podían tener animales. No eran de ellos, porque no tenían. No eran de ellos, por eso te digo. A ver. Y en ese sentido se puede tener a un siervo. Bueno, vamos a seguir desvelando y que la misma Torá nos revele, ¿va? Entonces, seguramente tenía primera esposa. Y esta, la que data la esposa, la que data la historia, era su segunda, era la concubina. En pocas palabras, era un hombre que debía conocer la ley, pero él mismo no aplicaba la ley para su vida. En pocas palabras, ¿me explico? Supuesto. Y podemos ver que en cuanto lo vio el padre de la chica, lo recibió con alegría. ¿Y a qué se debería esto? Oye, a mi hija, la que no es primera esposa, viene el marido a recogerle. Oye, pues le dio mucha alegría de que tuviera, que le hubiese otorgado el perdón. ¿Sí me explico? Tanto así que le ofrece un banquete no de una noche, sino de días. Y lo invitó a quedarse con ellos. El hombre y su sirviente se quedaron allí sobre 3 días comiendo y bebiendo. El hombre hizo la labor de ir por su esposa, arreglar el asunto para seguir con sus vidas y sus labores mutuas. ¿Va? Al 4.º día se levantaron de madrugada y el hombre se preparó para viajar, pero su suegro le sugirió: come algo antes de irte, aunque sea un poco de pan, te hará bien. Entonces los dos se sentaron a comer y beber juntos. Después el padre de la joven le dijo a su yerno: por favor, quédate una noche más, lo pasaremos bien. El hombre se levantó para irse, pero su suegro le insistió tanto que éste se terminó quedando. Al 5.º día se levantó muy temprano y decidió salir, pero su suegro le dijo otra vez que comiera algo y se quedara hasta la tarde. Así que los dos se sentaron a comer juntos. O sea, vamos a ver desde el punto de la vida del suegro que era como una remuneración. Oye, no había tenido yo comunión contigo, ni siquiera igual y no te conocía. ¿Me explico? Estamos hablando de que vivían en Belén y ellos estaban hasta en el norte. Es como vivir en Sevilla y de repente venirte acá hasta País Vasco. O sea, ven, le otorgaste el perdón a mi hija, ven, comamos, estamos de fiesta, no pasa nada. Contando los días, yo no quería contar los días, y bueno, tampoco lo conté, desde el día 1 hasta los días que van pasando, porque no sabemos exactamente en qué día llegó este hombre allí. Pero contando los días, ellos tenían la mitzvah de ¿qué? De guardar Shabbat. ¿O no? Claro que sí. Entonces, poniendo un ejemplo y poniendo algunas circunstancias, llegaron ellos en el día 1 de la semana. Aquí ya van recorriendo 5 días y ya va la tarde del mismo para poder ser el 6.º día. ¿No es así? Vamos a ir por allí. Entonces, vemos el poco carácter aparte que tenía este hombre al no saber decirle no a su suegro, puesto que se proponía volver y accedía nuevamente a la invitación cada vez que éste se lo proponía. Él ya había restaurado su matrimonio, él ya había hecho las paces con su mujer ya la había, dice la escritura, que le recibió, le abrió la puerta y en esos 3 días yo creo que se dedicaron a arreglar sus asuntos.
Y en cada día, pues hubo una fiesta, una comitiva, a comer, a beber, a disfrutar, a hacer las paces, el agasaje del suegro. Venga, sí, ya, pero ya van 4 días, pero ya van 5 días. ¿No es así? Él ya había restaurado su matrimonio y ante la insistencia del suegro, yo creo que 3 días ya eran suficientes para comer y beber, compartir con la familia, cuando se tienen responsabilidades en la ciudad que vivía. Esto a mi opinión propia. 9. Cuando otra vez el hombre se levantó para irse con su mujer y su sirviente, su suegro le dijo, quédate por favor, porque pronto será de noche y este será el 6.º día. Pasaremos un rato muy agradable y ya muy mañana por la mañana te irás a tu casa. Pero el hombre no quiso quedarse otra noche más, así que se levantó y se fue. Y así le acompañaron su mujer, su sirviente y 2 burritos cargados. No quiero pasar eso. No quiero. Vamos a pensar eso, ¿no? Como decimos, y bien decimos, a la tercera la vencida. Y bueno, con esto vemos nuevamente que si nuestro carácter no ha sido forjado en Mashiach y no nos hemos dejado forjar por Mashiach, entonces cederemos fácilmente ante las invitaciones del maligno. Oye, David, pues ya es viernes a la noche, ya quédate aquí, ¿no? Ya estabas aquí, me viniste a visitar. Oye, sí, pero llegué el lunes, había que acordado que me iba a ir el jueves. Pues sí, pero ya es viernes. Vente ya, vámonos a quedar aquí. Son personas, este ejemplo, que no guardan Shabbat. Son personas que no les interesa tampoco guardar Shabbat. Cuando se queden y hacen Shabbat también ellos ahí, comparten el Shabbat. Pero a ver, es lo que yo estoy diciendo. Son personas, en este ejemplo, que no tienen relación con Dios. Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado mucho, con amigos, se han invitado. Pero ¿sabes qué? No. ¿Qué quieres? ¿Que esté en tu habitación? Encerrado todo el día y que cuando termine mi culto al Señor salga y podamos tener algo que ver? Pues no. No es así, brother. Porque la gente no va a estar dispuesta a dejar Claro, pues sí. Claro, de hacer su vida, de hacer esto, de lo del otro. Nos ha pasado ya, nos pasó cuando recién estábamos dando los primeros pasos. Después dijimos, no más. Todas las visitas terminan antes de Shabbat. Y después de Shabbat, si quieres, volvemos a continuar. La escritura lo dice, háganse ellos a ti, tú no te hagas a ellos. Yo no puedo decir, bueno, pues es que igual así lo ganaré para el Señor, porque ¿qué testimonio estoy dando de que tengo devoción para el Señor en mi vida? No es así, no es así de fácil. Es muy fácil cambiar al Señor, es muy fácil deshonrar al Señor, decir, no, Señor, me agarró aquí, Señor, ¿qué lo voy a hacer? Son mis amigos, los quiero, los conozco desde mucho tiempo. No, la palabra del Señor tiene que tener cabod en mi vida, tiene que tener este peso en mi vida, para que yo pueda realmente decir, el Señor me importa, su palabra me importa, soy de mi amado y Él es mío. Es muy radical, pero el Señor nos mandó a hacer su voluntad, el Señor nos mandó a obedecerla. El Señor no nos ha dicho, bueno, David, pues picó Agnefe, ya te agarró aquí, pues, ¿qué vas a hacer? No, prefiero viajar la noche de Shabbat, llegar a mi casa y continuar mi Shabbat, retraer mis pasos. Está permitido, es válido, lo dice Isaías. ¿Sí me explico? Pero que no caigamos en eso, de que porque es amigo, no se vaya a lastimar, no se vaya a sentir malito, ¿sabes qué? No me interesa. No me interesa porque si veo que mi amigo no tiene la intención de volverse al Señor, no tiene la intención de tener esta comunión con Dios, ¿sabes qué, brother? No voy a estropear este día que ni siquiera es mío, es el día del Señor, para pasarlo contigo. Yo te respeto a ti, que comes, que bebes, que haces lo que quieras, pues respétame tú a mí. Distinción. Al mismo tiempo, no lo sé, hablo yo personal. Se supone que si tú vas con la familia, estás con la familia ya sabe, o sea, ambos nos respetamos, tú respetas a ellos y ellos te respetan. Entonces, cuando tienes que estudiar, tienes que hacer, a mí me ha pasado eso, que nosotros cuando hemos tenido la familia, saben que nosotros ya empezamos y dicen, pues vamos a estudiar, ¿quieren estar con nosotros? Se apuntan a esa y lo dice sí. ¿Por qué? Porque realmente cuando hay Cristo, yo creo que el Señor hace que toque los corazones de ellos también. Sí, claro, pero cuando te han dicho eso, cuando hay esa oportunidad, esa apertura, pero cuando no hay apertura, nada, no hay. Ahora que sí. Están viendo la tele, están viendo, oye, no, sabes que es viernes, vamos a salir. Si tú te vas de paseo y te vas un fin de semana o ya eso
Uy, allá esa tiene Por que eso pagar. digo yo, antes de llevar a Shabbat, pensemos, calculemos bien los días y que en Shabbat estemos en nuestra casita. Ahora que yo viajé a México, estuve un mes allá, se tocaban 4 Shabbats a fuerza, ¿me entiendes? Claro. Entonces, pues, había que ver a la familia, o estar con la familia o no, pero yo No decía, en es lo Shabbat, habitual, no es lo habitual. sí, no es lo habitual. No es lo habitual, sería algo muy puntual. Exactamente. Y mira, vamos a seguir. Tampoco lo vamos a rechazar. Entonces, dice el 11, cuando se acercaban a Jebús, es decir, Jerusalén, el sirviente le dijo, sería bueno quedarnos a pasar la noche en esta ciudad de los jebuseos, ¿no le parece? O sea, está cercana la noche ya. El hombre le respondió, no, no nos quedaremos en ninguna ciudad que no sea de los israelitas. Sigamos hasta Gibea para ver si allí o en Ramá podemos pasar la noche. Sabia decisión por su parte, ¿no? Ya que era territorio, no, a ver, sería lo más real, lo más factible, oye, no voy a pasar yo por el lado enemigo, prefiero descansar en un territorio amigo, en un territorio de hermanos, de vecinos, aunque no sea mi territorio, prefiero pasar allí. Sabia decisión por parte del hombre, ya que era territorio enemigo y él sabía que si paraban allí, al ser israelitas, no les podían esperar nada bueno. ¿O sí? No sabemos. Muchas veces somos mejor tratados fuera que dentro. Siguieron entonces su camino y a la puesta del sol ya estaban cerca de Gibeá, ciudad de la tribu de Benjamín. Se apartaron del camino y entraron en la ciudad, y como nadie los invitó a su casa a pasar la noche, según el conteo, esta ya es la tarde para recibir Shabbat. El hombre fue y se sentó en la plaza. Si bien vemos aquí, ellos desatendían la Torá completamente. ¿Quiénes ellos? Los ciudadanos de esta ciudad benjamita. Ellos desatendían nuevamente la Torá, casi como de costumbre, al no practicar la hospitalidad, y esto lo vemos desde Abraham, lo vemos desde Moshe. Vamos allá. Levítico 19, 33, 34. Cuando algún extranjero se establezca en este país o el de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Israel. Yo soy el Dios de Israel. El mismo Yehoshua en Mateo 25, 35 nos dice acerca de la hospitalidad, ¿no? Si dale de beber, dale de comer, abrígalo, dale tu capa, invítalo a tu casa a pasar, aliméntalo. Shaul nos lo vuelve a recordar en Romanos 12:13. Vemos que practicar la hospitalidad es un deber ser del verdadero creyente y del pueblo de Adonai. ¿Cuál? No, ya está. Ya. Entonces, practicar la hospitalidad debe ser el deber ser del verdadero creyente y del pueblo de Adonai. Pero esto no sucedió aquí. Pasaron la noche fuera. Pasaron la noche no significa que pasaron la noche en la plaza, sino que pasaron la noche fuera y el marido fue a la plaza, el hombre fue a la plaza. Sigamos leyendo. Los lugares más concurridos, ¿no? Que eso era lo que se acostumbraba. Tú veías a dos viajeros con su... Oye, vengan, ¿qué van a hacer? ¿Tienen un lugar para comer? No sé qué, aunque sea por dinero. Aunque sea por dinero, oye, Ni un hotel o una posada, ¿no? nada, les cobro, no sé, 2 palominos o una garrafita de aceite. Vengan a pasar a mi casa y con eso nos arreglamos. La noche de Shabbat. Al caer la tarde, ya del séptimo día, pasó por allí un anciano que volvía de trabajar en el campo. Este anciano era de la montaña, de la zona montañosa de Efraín, pero estaba viviendo en Gibeá, un paisano suyo, de la zona montañosa, alguien que era extranjero también, alguien que fue extranjero también, que sabe lo que es llegar a un lugar y no tener quizá dónde reposar su cabeza, tener la necesidad de alojamiento. Y cuando el anciano vio al sentado en la plaza al hombre, le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Preguntas que quizá sin interés monetario llevaban, pero era para saber si necesitaban algo en el cual él les pudiera ayudar. ¿Qué? ¿A dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Qué tienen? El hombre le contestó, venimos de Belén, de Judá, pasamos por aquí porque estamos volviendo a la parte más apartada de las montañas de Efraín, donde vivimos, pero nadie nos ha invitado a pasar la noche en su casa.
Este hombre, al haber llegado a la ciudad y estar vestido de levita, ¿no? O de ropas distinguidas. Dice, y ahora voy de camino a la casa de Hashem. Entonces no dice eso. No. Voy de camino a la casa de Hashem. ¿Dice también eso? No dice eso. ¿En qué verso? En el 18, le contestó, venimos viajando desde Bethlehem, de Yahudá, hacia el otro extremo de la serranía de Efraín. Y ahora voy de camino a la casa de Hashem y nadie me ha ofrecido su casa. Ah, mira, vale. Por eso te decía yo que igual iba de servicio, porque estaba él en su tiempo de no servir y ya se le estaba acabando. Y ahora sí Igual y volvió a servir. Por eso te digo, a ver, son pautas que está la Torah revelando, ¿no? Entonces le dijo el hombre, tenemos de todo, le dice, paja, pasto para los burros y pan y vino para nosotros tres. O sea, no necesitamos nada, que nos den nada más que un lugar para acostarnos, para llegar. Entonces el hombre le dijo, pero no pueden pasar aquí la noche en la plaza. En mi casa serán bienvenidos y yo les daré todo lo que necesitan. Hospitalidad. El anciano los llevó entonces a su casa y mientras los viajeros se lavaban los pies, él les dio de comer a sus burros. Y después de eso, cenaron. Todo bien, todo bonito. Ya había empezado a descansar todo, ya. Uf, qué bien, ¿no? ¿Qué tal el viaje? No, sí, venimos de la casa de mi suegro, una comida rica. Yo creo que sí hubieran ido a Jebús mejor. Estaban pasando un rato agradable, pero de pronto unos hombres de la ciudad rodearon la casa y empezaron a golpear violentamente la puerta. Dice un bando de depravados. Eran unos hombres malvados, los cuales le gritaron al dueño de la casa que salga el hombre que está de visita en tu casa porque queremos tener relaciones sexuales con él. Queremos intimar con él. Para conocerle, claro. Qué fuerte y qué aberrante esto. Me recuerda a una historia muy similar. No sé si la recuerden, ya iremos allá. Entonces el dueño de la casa salió y les dijo, amigos míos, ¿no? Que igual y no eran ni sus amigos, pero era como diciendo, compatriotas míos, hermanos, o sea, quietos, ¿no? ¿Qué les pasa? Por favor, no hagan esto, no hagas esta terrible maldad. El hombre está de visita en mi casa. Miren, yo creo que el hombre al ver que iban ya casi desnudos, ¿no? Y ver que ya tenían toda la intención de hacer locuras, de depravados, de perversos, el hombre le dijo, miren, no cometan esta infamia. Les traeré a su mujer y a mi hija que todavía no ha conocido hombre. Hagan con ellas lo que quieran, humíllenlas, pero no cometan tal maldad con este hombre. Y esto me puso a pensar un poco y me puso a investigar un poquillo. Algunos de los comentaristas dicen que este hombre salió de forma amistosa ante aquellos hombres malvados, no como si se conocieran, sino para negociar con ellos, y estaba dispuesto a entregarle a su hija, que era pura, y a la mujer del viajero, para que no cometieran al menos el pecado de la homosexualidad. Y no fuera algo grave el asunto, ¿no? Esto lo dicen unos comentaristas. Sí, vaya, que si iban a meter ese pecado, lo hicieran. Que ya que iban a pecar, que hicieran el uso natural, me explico, que fuera de una manera natural. Ojo, no está aceptable esto tampoco. Yo creo que eso no era natural. No, a ver, lo natural es de que hombre y mujer, pero lo que ellos querían realmente eran con el hombre, o sea, ellos querían hacerse conforme a lo que estaban hechos en las ciudades circunvecinas, con el levita, con el hombre. Ellos querían tener intimidad con él. Entonces, fíjate, este hombre, el anfitrión de la casa, se podría decir que coló el mosquito, pero se tragó el camello. Ambos eran pecados ya. Él decidió entregar la vida de su mujer y no defenderla y anteponer la suya. ¿De quién? Perdón, me equivoqué, me fui. Como los hombres seguían molestando, verso 25, el hombre tomó a su mujer y le echó a la calle. Otras versiones dicen, la tiró, la echó fuera. Los hombres no quisieron escucharlo, por lo cual forzaron al hombre y a su concubina y la hizo salir de ella.
Te empujó hacia afuera. La empujó hacia afuera, o sea, la sacó, dijo, ¿sabes qué? Llégale, Levita. te vas, el levita. Empujó El hombre hacia afuera. ofreció a su mujer. Y podemos aquí ver nuevamente la falta de carácter de este hombre y la poca estima que en verdad le tenía a esta mujer, que le echó a la calle para que abusaran de ella. Por lo tanto, coló el mosquito, pero se tragó el camello. Ambos eran pecados, y ya que él decidió entregar la vida de su mujer a defenderla y anteponer la suya. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Pikuach Nefesh? ¿Pikuach Nefesh? ¿Cuál Pikuach Nefesh hay aquí? Me explico, aquí no aplica Pikuach Nefesh. Nada, porque Pikuach Nefesh es preservar la vida. Preservar la vida, no la tuya, sino la de tu comunidad. Preservar la vida. Lo que este hombre, el primer hombre, estaba haciendo, para él quizás sí era Pikuach Nefesh, el anfitrión de la casa. Le ofrezco a mi hija, y si quieren también les doy a la mujer de este, pero este no le hagan. No deshonren a este varón. No deshonren a este varón. Pero recordemos el paralelo de esta historia aberrante, rápidamente. Génesis 19, del 1 al 9. Al caer la tarde, 2 de los ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad y en cuanto los vio se levantó para saludarlos. Sin levantar la vista, se inclinó ante ellos en señal de respeto y les dijo, señores, estoy para servirles. Yo les ruego que vengan a mi casa. Allí podrán bañarse y pasar la noche y mañana podrán seguir su camino. Sin embargo, ellos le dijeron, se lo agradecemos, pero vamos a pasar la noche en la calle. Lot siguió insistiéndole hasta que los ángeles aceptaron quedarse en su casa y una vez allí, Lot hizo pan y les dio de cenar y los ángeles comieron. Ya estaban para acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad y los jóvenes y los viejos y rodearon la casa. Gritando con todas fuerzas decían, Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot salió para hablar con ellos, pero al salir cerró la puerta y afuera les dijo, amigos míos, lo mismo que dijo este hombre, no hagan algo tan malo, lo mismo que dijo este hombre. Yo tengo 2 hijas solteras que nunca han tenido relaciones sexuales, lo mismo que dijo este hombre. Las voy a sacar y ustedes podrán hacer con ellas lo que quieran, pero a mis invitados no les hagan nada, pues están bajo mi protección. Ellos le respondieron, quítate de ahí, ¿tú quién eres para decidirnos qué debemos hacer? Ni siquiera eres de los nuestros. Claro, él estaba viviendo en la boca de Hasatán, en la cueva del diablo, como quien dice, en la cueva de los lobos. ¿Tú quién eres para decirnos? Ni siquiera eres de los nuestros. Pues ahora te va a ir peor que a ellos. Y empujones quitaron a Lot de medio con la intención de echar abajo la puerta. Ahora, estos eran sodomitas, estos eran... Por eso, estos eran perversos. Estos eran, vivían en lascivias, vivían en pecados, vivían en perversión. Pero estamos hablando de que los otros eran benjaminitas, eran de la tribu de Benjamín, eran pueblo de Israel, que se habían ya adoptado, ¿no? Por eso pongo aquí, ¿qué pasó aquí? Hombres israelitas practicando esta abominación están completamente corrompidos, cegados, caídos. Los hombres israelitas habían copiado las conductas, aún aquellas conductas más perversas de los pueblos, de quienes no había distinción alguna, porque la inmoralidad la practicaban. La falta de hospitalidad la aplicaban. La rebelión contra Adonai abiertamente la aplicaban. En Shabbat, porque ya sería Shabbat eso. Ya había pasado para eso Shabbat. Tomando el primer versículo que has leído de 19 está la clave. Dice que en aquellos días cuando no había rey en Israel. A eso es a lo que doy. En estos 3 Shabbatot, Pero también decía David, no había rey. pero siempre había ley, pero siempre era ley. No tenían por estima la Torá. Había hombres que sí, me explico, había hombres que sí tenían temor del Señor. Tenían hombres que retraían sus pasos. Ciertamente el Señor siempre ha habido un remanente que se ha guardado para Él. Y mira lo que dice la Escritura, ¿eh? Bueno, esto lo digo yo. La rebelión contra Adonai abiertamente expresando al querer tener relaciones sexuales con un levita. Cuánta desgracia, cuánta maldición, gracias Elisheva, acarreando para ellos. Estaba amaneciendo cuando la mujer volvió a la casa del anciano donde estaba su marido. Pero ésta cayó de bruces delante de la puerta y así se quedó hasta que se hizo de día. Sí, o sea, la ultrajaron.
Cuando su esposo se levantó para continuar el viaje, fíjate, al abrir la puerta, encontró a su mujer tirada en el suelo con las manos extendidas hacia la puerta. O sea, no llegó. Imagínense, ¿no? Tirada, no sé en qué condición física que se pudiera observar. Y que se levantó significa que este hombre pudo dormir tranquilo. Durmió. No salió a buscar a su mujer, no salió a hacer nada al respecto, se quedó. Pudo dormir tranquilo después de lo que había sucedido, sin preocupación alguna. No puede ser esto posible. Y encima, ahí tirada le dijo, vamos, levántate, tenemos que irnos. Pero ella no respondió. Entonces, el hombre la puso sobre el burro y se fue a su casa. Cuando dice la escritura que ella no respondió, significa estaba muerta. La mataron. Al llegar, fíjate, venga, levántate, que no pasó nada, anda, tenemos que seguir el camino. Pero ella estaba ya muerta después de tremenda atrocidad, quedó fulminada. Y lo peor, que no por extranjeros enemigos, sino por mismos israelitas, que estaban asimilados completamente a sus perversos enemigos. Pero a estos, o sea, a los israelitas, les cuenta el doble en el juicio por ser israelitas y por saber que esto está estrictamente penado y prohibido por la Torá de Adonai. Así que con conocimiento de causa y dolo, lo hicieron. Al llegar, tomó un cuchillo, cortó a su mujer en 12 pedazos y los mandó a todas las tribus de Israel. Fíjate tú. No, pero o sea, esto ya se conocía. Esto era un llamamiento a la guerra. Esto era una convocación. Pero es un pueblo bárbaro, ¿no? Exactamente. Esto ya se había repetido anteriormente en la Torá, ¿no? Por ejemplo, cuando dice la escritura que Saúl cayó en que el Señor vino sobre él y que agarró a 2 vacas y las destrozó y mandó a los 12 pedazos a los hombres de Israel y les dijo, ¿no? Quien no vaya a salir conmigo a la batalla, entonces así le pasará a todos los ganados que ellos tengan. Y al otro día estaban todos los pueblos y todos los hombres allí. Esto es un convocado, o sea, es una convocación a la guerra. ¿A causa de qué? Más que a la guerra, a la venganza. Ahora, más que a la venganza, podría ser a la amonestación contra los actos inmorales, incívicos y antitorá que estos hombres que dicen ser de la tribu de Benjamín estaban practicando. Pero hacer esto con la esposa. Es que eso es... Ahora, aquí le pongo, ¿pero de qué sirve que hiciera esto si él mismo fue quien lo permitió? Prácticamente él fue quien la mató. Notificar a las demás tribus de lo que sucedía en Gibeá y le hicieran justicia. Pero no sé yo aquí, hay algo aún peor y más feo que todo esto. Hay algo peor y más aberrante que todo esto. Que el próximo Shabbat veremos. Dice. Claro, pueden seguir leyendo desde su casita, pero esto es algo, familia, que no tiene que pasar con nosotros. Nosotros al día de hoy no cometemos este tipo de acciones. Por eso cuando tú dijiste, no, ¿cómo es la palabra? Practicar hospitalidad. Yo siempre he dicho una cosa, yo no cualquiera voy a dejar meter a mi casa, por más que me digan a mí, no, porque tú tienes que saber... Bueno, y porque aparte vivimos en un mundo ya. En donde la democracia no es lo que reina. A mí me da igual que sea hermanito, hermanita. Familia, Shabbat Shalom. Nos vemos en punto de las 5 de la tarde para dar continuación, ¿no? Sí, claro. Con la enseñanza. Y claro, yo también cuando estaba haciendo este estudio me quedé así como diciendo, no inventes. Y luego seguí leyendo, ¿no? Exactamente. Se ve allí la naturaleza caída del hombre. La forma del hombre, hasta dónde puede llegar el hombre sin Torá, lejos de Adonai. Familia, sigamos disertando desde casa lo que podría ser. Antes de que lean ustedes el capítulo 20 en casa, diserten un poco allí donde están, con sus familiares, con sus amigos,
vean de qué manera pudieran conocer por qué se suscitó esto, qué tan malo puede ser estar lejos del Señor, qué tan malo puede ser estar sin ley, qué tan malo puede ser olvidarte de que ya no debes vivir para ti mismo. Ahí nos damos cuenta que nada bueno tiene el hombre para dar, ¿no? Nada bueno tenemos para dar. Familia, Shabbat Shalom, un abrazo para todos, Shabu Tov, nos vemos más tarde para la Parashat.